Los trabajos de diseño del proyecto P-1034 de Messerschmitt comenzaron en marzo de 1934, solo 3 semanas después el contrato de desarrollo fue adjudicado. La maqueta básica fue terminada en mayo del mismo año, y una maqueta de diseño más detallado estuvo lista en enero de 1935. El Ministerio del Aire del Reich, RLM o Reichsluftfahrtministerium, designó este modelo como Bf-109, el siguiente número disponible de una serie de números asignados al fabricante Bayerische Flugzeuge, BFW, según el sistema de designación de aeronaves del RLM. 6. El primer prototipo, denominado V1, Versuchsflugzeug 1, en alemán Avión Experimental 1, con registro civil de IAVI, fue completado en mayo de 1935. Pero como los motores alemanes aún no estaban listos, con el fin de tener los diseños RI listos para volar, el RLM irónicamente adquirió 4 motores británicos Rolls-Royce Kestrel sexto mediante un acuerdo en el que transfería a Rolls-Royce un avión Heinkel E-70 Blitz como banco de pruebas para motores. NB1 Messerschmitt recibió 2 de esos motores y comenzó a adaptar los soportes del motor del V1 para montar el motor V12 en posición vertical. El V1 realizó su primer vuelo a finales de mayo de 1935 en Aumstetten, pilotado por Hans-Dietrich Bubick-Noesch. Tras 4 meses de pruebas en vuelo, el avión fue entregado en septiembre al centro de pruebas de la Luftwaffe de Rexlin para participar en la competición de diseños. A finales del verano de 1935 estuvieron listos los primeros motores Jumo, y el V2 fue completado en octubre utilizando un motor Jumo 210A de 449 kW, 600 CV. A continuación llegó el prototipo V3, el primero en ser equipado con armamento, pero este no voló hasta mayo de 1936 debido a un retraso en la obtención de otro motor Jumo 210. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe había homogeneizado su dotación de cazas con el Bf-109. La versión Bf-109D, aunque todavía en servicio y producida en cantidades considerables, estaba cediendo lugar al Bf-109E, popularmente conocido como Emil. A finales de 1938 se produjeron 10 Bf-109E, 0 de preserie, con 2 ametralladoras MG-17 en el morro y otras 2 en las alas. Iban propulsados por un motor Daimler-Benz DB601A, 1 de 1100 CV. Los Bf-109E, 1 de serie comenzaron a salir de la fábrica de Augsburgo a comienzos de 1939, simultáneamente con la versión Bf-109E, 3 con 2 cañones MGFF de 20 mm en lugar de las ametralladoras alares. La velocidad máxima era de 570 km por hora a 3750 m, y el techo de vuelo 11.000 m, prestaciones que permitieron al Bf-109 de enfrentarse con todos sus adversarios en los primeros 8 meses de la guerra. El Bf-109E, un B, puesto en servicio poco después, era un cazabombardero capaz de llevar una bomba de 250 kg bajo el fuselaje. La fabricación del Emil fue trasladada en 1939 de Augsburgo a Ratisbona para permitir la producción del caza bimotor Messerschmitt Bf-110, al tiempo que se llegaba con AGO, Arado, ERLA y WNF a un acuerdo de subcontratación que posibilitó la entrega de no menos de 1.540 aparatos ese año. En vísperas de la invasión de Polonia, la Hackverband comprendía 12 Gruppen equipados con 850 Bf-109E, 1, E1B y E3 y uno dotado de arado AR-68. Unos 235 Bf-109D, 1 servían todavía en las filas de la Zerstörergeschwader. Desde 1939 hasta 1941 fue con diferencia la espina dorsal del arma de caza alemana y continuó siendo hasta el final de la guerra uno de los más importantes cazas de la Luftwaffe. Bf-109 de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, la primera participación del Bf-109 en teatros operativos fue en la Guerra Civil Española. A finales de 1936 varios prototipos estaban siendo evaluados en condiciones semioperacionales en la Guerra Civil Española, concretamente, de los 10 primeros prototipos, se enviaron a España 3, los V3, V4 y V5 en diciembre de 1936. Y en el mes de abril de 1937 se dotó ya a la 2 Escuadrilla de Caza de la Legión Cóndor, I-JG, 88, con varios Bf-109B bajo el mando de Günther Lützow, llegando a participar en el bombardeo de Guernica en la escolta de bombarderos.
En España se produjo además el primer derribo de un Messerschmitt Bf-109, pilotado por Guidones, a cargo de los pilotos republicanos Evgeny Tukin y Boko Petrovi, el 8 de julio en las inmediaciones de Brunete. 8-9 otras fuentes atribuyen este derribo al estadounidense Frank Glasgow Tinker. Los tres Staffel del Gruppe 88 que participaron en el conflicto fueron equipados con ejemplares de serie de las versiones Bf-109B, C, D y E, y obtuvieron una experiencia que no solo ayudó al desarrollo del aparato propiamente dicho, sino al de las tácticas de la guerra aérea en general. Hombres como Werner Molders y Adolf Galland, que combatieron en España a los mandos de Bf-109, desarrollaron allí tácticas básicas de combate aéreo que permanecerían vigentes durante mucho tiempo. Las ventajas de combate se centraban en su reducida sección frontal y morro afilado que le daban un bajo coeficiente de penetración aerodinámica, gran aceleración en picado y entrepada así como un excelente comportamiento a gran altura gracias a la eficacia del motor Daimler-Benz DB601, capaz de operar bajo condiciones de G negativa cuando muchos sistemas de carburación dejan de funcionar. Sus mayores defectos en la versión Gustav eran su pobre visibilidad, debido al diseño de la cabina, cuadrada, con marcos demasiado grandes, problema que se palió con el diseño de una nueva cabina llamada Erla sin montantes y con el blindaje protector de la cabeza del piloto de cristal antibalas. La pérdida de maniobrabilidad en las últimas versiones, Bf-109G6 y Bf-109K, fueron a cambio de más velocidad y potencia. Los pilotos menos experimentados encontraban serias dificultades a la hora de tomar tierra con el Bf-109, ya que su tren de aterrizaje retráctil soportaba bien las grandes cargas de los aterrizajes duros, pero era poco resistente a los esfuerzos laterales y su estabilidad en aterrizajes con viento lateral resultaba más bien escasa. 10. Bueno, aquí les dejo con un vídeo, donde Bf-109E atacan a bombarderos B-17, véanlo y miren cómo arriesgaron sus vidas en proteger a Alemania. Alerte sur un champ d'aviation. Des bombardiers anglo-américains se dirigent vers une grande ville de l'ouest de l'Allemagne. Quelques minutes plus tard, les chasseurs ont pris leur vol et se portent au-devant de l'ennemi. Très maniables, les chasseurs à une vitesse hallucinante vont encercler les lourds bombardiers de leur vol meurtrier. Touché, le ralenti nous permet de voir distinctement le pilote sauter en parachute. Une autre forteresse volante s'enflamme. L'équipage abandonne l'appareil. Cuando el Bf-109 fue diseñado inicialmente en 1934, por un equipo liderado por Willy Messerschmitt y Robert Lusser, 11 su función principal era la de un interceptor de bombarderos de corto alcance y de alta velocidad. 12 El Bf-109 también se diseñó para aprovechar la mayoría de los avances en aerodinámica de la época e incluyó técnicas estructurales que fueron un adelanto sobre sus contemporáneos. 13 En los años de la Blitzkrieg, el Bf-109 fue el único avión de caza monomotor utilizado por la Luftwaffe hasta la aparición del Focke-Wulf FW-190. El 109 permaneció en producción desde 1937 hasta 1945, dando lugar a muchas variantes y subvariantes diferentes. Los motores que lo propulsaban eran principalmente Daimler-Benz DB601 y DB605, y el Junkers Jumo 210 fue el que utilizaban la mayoría de las variantes de preguerra. El modelo más producido del Bf-109 fue el G, y más de un tercio del total de cazas 109 construidos fueron de la serie G6, con cerca de 12.000 unidades fabricadas desde marzo de 1943. 14 Los primeros modelos de producción de las series A, B, C y D, propulsados por motores Junkers Jumo 210 de entre 670 y 700 CV, relativamente disponían de poca potencia. Unos cuantos prototipos de esos primeros ejemplares fueron convertidos para usar el más potente de B600.
15. El rediseño más importante llegó con la serie E, incluyendo la variante navalizada del Bf-109E denominada Bf-109T, la T era la inicial de Trager, en español, portador. El Bf-109E, o E-1000, introdujo una serie de cambios estructurales a fin de acomodar el más pesado pero bastante más potente motor Daimler-Benz DB601 de 1100 CV, armamento más pesado y una mayor capacidad de combustible. Variantes posteriores de la serie E incluyeron en el fuselaje un soporte para bombas o tanques de combustible suplementarios, y usaban el motor DB601N de mayor potencia. 16. El 109 entró en servicio con la Legión Cóndor durante la etapa final de la Guerra Civil Española y fue la versión principal desde comienzos de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de 1941, cuando fue reemplazado por el 109F en el papel de avión de caza puro en servicio de la Luftwaffe. 17. También ensamblaron 8 aviones 109E por Dornier Works en Suiza en 1946, utilizando estructuras construidas bajo licencia. Y se ensambló una novena estructura utilizando piezas de repuesto. 18. El segundo rediseño principal tuvo lugar entre 1939 y 1940 con la serie F. El Friedrich presentaba un rediseño completo de alas, del sistema de refrigeración y de la aerodinámica del fuselaje, y era propulsado por el DB601N de 1175 CV, versiones F1 y F2, o el DB601E de 1350 CV, versiones F3, F4. Considerada como la mayor filigrana en el desarrollo del Bf-109, la serie F abandonó el cañón de ala y concentró todo el armamento en la parte frontal del fuselaje. Un único cañón de 15 o 20 milímetros detrás del motor, que disparaba entre las bancadas de cilindros y a través del cono y del eje de la hélice, acompañaba a la pareja de ametralladoras situada por encima del propulsor y sincronizadas con la hélice. Esta configuración fue usada en todas las subsiguientes variantes. Unos cuantos Bf-109F se llegaron a utilizar operacionalmente a finales de la Batalla de Inglaterra en 1940, pero no entró en servicio extendido hasta la primera mitad de 1941, reemplazando al 109E. 19. La serie G, o Gustav, fue introducida a mediados de 1942. Sus primeras variantes, de G1 a G4, solo diferían del Bf-109F en pequeños detalles. El principal cambio era que estaban motorizados con el propulsor más potente Daimler-Benz DB605 de 1475 CV. Las variantes de número impar fueron fabricadas con cabina presurizada y provistas del impulsor GM1, un sistema de inyección de óxido de nitrógeno en el motor, para servir como cazas de gran altitud, mientras que las variantes de número par servían como cazas de superioridad aérea y cazabombarderos sin presurización.